Un régimen aduanero podría definirse como el tratamiento aplicado por la aduana a las mercancías que están sujetas a control aduanero. Las mercancías que ingresan o salen de México deben destinarse a un régimen aduanero establecido por el contribuyente, de acuerdo con la función que se le va a dar en el territorio nacional o en el extranjero. El régimen aduanero es el conjunto de operaciones que están relacionadas con un destino aduanero específico de una mercancía, de acuerdo con la declaración presentada por el interesado en la aduana. Cualquier mercancía que se importe o se exporte tiene que ser destinada a alguno de los regímenes aduaneros que existen. En la ley aduanera, en el artículo 90 nos dice: las mercancías que se introduzcan al territorio nacional o extranjera o se extraigan del mismo podrán ser destinadas a algunos de los regímenes aduaneros siguientes: definitivos, de importación, de exportación, temporales, de importación, de exportación, depósitos fiscales, tránsito de mercancías, elaboración, transformación o reparación en recintos fiscalizados estratégicos. Los regímenes aduaneros definitivos son aquellos que se refieren al ingreso o a la salida de mercancías para permanecer en territorio nacional o en el extranjero, según sea el caso, por tiempo ilimitado. Está sujeto al pago de impuestos al comercio exterior y, en su caso, a cuotas compensatorias, así como el cumplimiento de las demás obligaciones en materia de regulaciones, restricciones no arancelarias. Los regímenes aduaneros definitivos se dividen según la ley aduanera en dos tipos. De importación. Se entiende por régimen de importación definitiva la entrada de mercancías de procedencia extranjera para permanecer en el territorio nacional por tiempo ilimitado. Una vez realizada la importación definitiva de las mercancías, estas pueden retornar al extranjero sin el pago de impuesto general de exportación en un máximo de 3 meses. Solo en casos de que se compruebe el resultado defectuoso o de especificaciones distintas a las convenidas. El régimen de exportación definitiva consiste en la salida de mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado. Esta definición del reglamento definitivo de exportación es retomada de la ley aduanera, y un ejemplo puede ser todos los autos que México envía al extranjero que permanecen en el país donde se exponen. El régimen aduanero temporal se divide según la ley aduanera en dos tipos: el régimen aduanero de importación temporal, para retornar al extranjero en el mismo estado, acorde al artículo 106 de la ley aduanera. Se entiende por régimen de importación temporal la entrada al país de mercancías que permanecen en él por tiempo limitado y con la finalidad específica siempre que retornen al extranjero en el mismo estado por diferentes tipos de plazos, para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación. Régimen aduanero de exportación temporal, para retornar al país en el mismo estado. Se entiende por régimen de exportación temporal para retornar al país en el mismo estado la salida de las mercancías nacionales o nacionalizadas, para permanecer en el extranjero por tiempo limitado y con la finalidad específica siempre que retornen al extranjero sin modificación alguna. Artículo 115 de la ley aduanera. Y por la elaboración, transformación o reparación. Régimen de depósito fiscal. Consiste en el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito que puedan prestar este servicio en los términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y además sean autorizadas por las autoridades aduaneras acorde al artículo 119 de la Ley Aduanera. Adicionalmente, según el artículo 120 de la Ley Aduanera, las mercancías en depósito fiscal podrían retirarse del lugar de almacenamiento para: número 1, importarse definitivamente si son de procedencia extranjera; número 2, exportarse definitivamente si son de procedencia nacional; número 3, retornarse al extranjero las de esa procedencia o reincorporarse al mercado las de origen nacional, cuando los beneficiarios se desistan de este régimen. Número 4. Importarse totalmente de maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizadas por la Secretaría de Economía. El tránsito de mercancías se divide en regímenes. Régimen de tránsito interno. Se considera el tránsito de mercancías es interno cuando se realice conforme a algunos de los siguientes supuestos. Número 1. La aduana de entrada envía la mercancía de procedencia extranjera a la aduana que se encargará del despacho para su importación. Número 2. Que la aduana de despacho envíe las mercancías nacionales o nacionalizadas a la aduana de salida para su exportación. Número 3. Que la aduana de despacho envíe las mercancías importadas temporalmente en programas de maquila o de exportación de la aduana de salida para su retorno al extranjero. Artículo 125 de la Ley Aduanera. En esta definición se puede apreciar un ejemplo del régimen aduanero de tránsito de mercancías de forma interna. Régimen de tránsito internacional. Se considera que el tránsito de mercancías es internacional cuando se realice conforme a algunos de los siguientes supuestos. Número 1. Que la aduana de entrada envíe a la aduana de salida las mercancías de procedencia extranjera que lleguen al territorio nacional con destino al extranjero. Número 2. Que las mercancías nacionales o nacionalizadas se trasladen por territorio extranjero para su reingreso al territorio nacional. Artículo 130 de la Ley Aduanera.
El tránsito aduanero, como se ha citado, puede ser interno o internacional. Como lo observamos, las características del régimen aduanero de tránsito de mercancías. El régimen de elaboración, transformación o reparación en recintos fiscalizados consiste en la introducción de mercancías extranjeras o nacionales a dichos recintos para su elaboración, transformación o reparación, para ser retornadas al extranjero o para ser exportadas o respectivamente. La introducción de mercancías extranjeras bajo este régimen se sujetará al pago de impuestos general de importación en el caso previsto en el artículo 63-A de esta ley y de las cuotas compensatorias aplicables a este régimen. El impuesto general de importación se deberá determinar al destinar las mercancías a este régimen. Artículo 135, Ley aduanera. El régimen de recinto fiscalizado estratégico es el régimen en el cual el importador pone su mercancía por tiempo limitado en estos recintos fiscales estratégicos para que sean manejadas, almacenadas, custodiadas, exhibidas, vendidas, distribuidas, transformadas o reparadas. Algunos de los beneficios de los recintos fiscalizados estratégicos es bajar los tiempos y costos, el no pago de impuestos derivados de la práctica del comercio exterior, no tienen que cumplir las regulaciones y las restricciones no arancelarias, el no pago de cuotas compensatorias. En conclusión, tenemos que los regímenes aduanales tienen una estructura donde marca las reglas y las estrategias y las exigencias para que las mercancías se protejan y las mercancías que pretendan entrar o salir del territorio nacional cumplan con lo pedido conforme a la ley aduanal para regular la entrada y salida de mercancías en el país, cumpliendo con todo lo que la ley marca, cumplir con las formalidades que se pida para su entrada y salida, se pidan para su entrada o salida legalmente.